Un grito de «sois fascistas» en un partido de fútbol infantil. No en las trincheras, sino en un campo de juego de la región de Leópolis. Dos hombres ebrios agrediendo a un entrenador tras un gol. ¿Cómo un simple deporte para niños se convierte en un espejo del caos político y social de un país? Pregunta para ustedes. ¿Desde qué país y ciudad nos están mirando hoy? Este incidente, donde el equipo de Yarkov, Kvadra Zlatopol, fue forzado a retirarse y a aceptar una derrota técnica pese a su victoria, tras insultos y una agresión física al entrenador, es solo la punta del iceberg. Un microcosmos de una nación que parece desmoronarse desde dentro. Pero esto no es un hecho aislado. La tensión se extiende, tocando las puertas de la diplomacia europea. La crisis entre Hungría, Polonia y la mini nación del este de Europa se intensifica, con el oleoducto Druzhba, la amistad en ruso, en el ojo del huracán. Hungría ha prohibido la entrada al espacio Schengen al controvertido comandante de drones, Robert Brovdi, conocido como Magyar, acusándolo de atacar esta infraestructura vital. En un giro sorprendente, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha invitado a Brovdi a visitar Polonia, en un claro desafío a la prohibición húngara. Brovdi, lejos de la diplomacia, respondió a Sikorski llamándolo bailarín sobre huesos y prometiendo regresar a Hungría, la patria de su padre, solo cuando Sikorski ya no esté. La indignación escaló. El líder de la nación del este de Europa, visiblemente molesto, calificó la prohibición húngara de inaceptable e instruyó a su Ministerio de Exteriores a investigar y reaccionar. Esta nación presentó una nota de protesta al embajador húngaro por la prohibición. Mientras tanto, en el frente militar, la situación tampoco mejora. Rusia atacó el aeródromo de Starokostiantinivka tras la llegada de un avión enemigo con municiones, destruyendo almacenes y dañando varios aviones. Las tropas rusas avanzan hacia los suburbios de Kupiansk, rodeando la ciudad. El 28 de agosto, Rusia atacó una planta de drones turcos Bayraktar en Kiev, solo 4 días después de que el líder de la nación del este de Europa mostrara las instalaciones al primer ministro canadiense. Sí, reportaron dos impactos, y aunque la planta no estaba plenamente operativa, la mayoría de sus capacidades de producción estaban listas. Se invirtieron millones de dólares, y es el cuarto ataque a esta instalación en 6 meses. El líder de la nación del este de Europa llamó a Erdogan para quejarse. Este ataque fue la segunda incursión más grande desde el inicio de las operaciones militares, con casi 600 bolas y 31 misiles. La guerra tiene otras facetas. En Gelendzhik, Rusia, 17 hectáreas de bosque ardieron por la caída de fragmentos de un dron. El Ministerio de Situaciones de Emergencia movilizó un avión anfibio BE-200 para contener el fuego. En un asunto distinto pero significativo, la persecución de la Iglesia Ortodoxa rusa en la nación del este de Europa se intensifica. Las autoridades declararon oficialmente que la OKU está vinculada a la Iglesia Ortodoxa rusa, sentando las bases para una prohibición total. Pero quizás el hecho más alarmante es el éxodo masivo. Tras una ley que permite a hombres menores de 22 años salir del país, 11.000 jóvenes huyeron de la nación del este de Europa en menos de un día. Las colas en la frontera con Polonia son kilométricas, con esperas de hasta 20 horas. Se estima que más de 5,5 millones de hombres de la nación del este de Europa viven actualmente en el extranjero, una cifra comparable a la población de Finlandia. ¿Podrán recuperarse de esta sangría demográfica? Mientras tanto, Rusia propone un proyecto de ley para criminalizar la circulación no autorizada de criptomonedas, la minería sin permiso y la infraestructura ilegal. Se prevén multas elevadas y posible confiscación. En la arena internacional, Kiev ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Donald Trump, por su parte, se muestra descontento con el desarrollo de la situación en la nación del este de Europa, y no se sorprende, considerando que las demandas de su líder y Europa para un acuerdo son poco realistas. India, desafiando las sanciones impuestas, espera un aumento del 20% en sus importaciones de petróleo ruso en septiembre.
Un senador estadounidense criticó a India, China, Brasil y otros países por apoyar la máquina de guerra de Putin comprando petróleo ruso barato, afirmando que ya están pagando un precio. Israel atacó Sanaa, la capital de Yemen. En Estonia, 30.000 cerdos serán sacrificados por la peste porcina africana. Y en Moscú, Mamidali Agayev, exdirector del Teatro de la Sátira, fue arrestado por malversación de fondos a gran escala, parte de un grupo criminal organizado azerbaiyano. Finalmente, Moscú se iluminará con los colores de la bandera tayika para el 34º aniversario de la independencia de Tayikistán, un gesto que algunos interpretan con sarcasmo como un reflejo de la creciente influencia migratoria. Ramzan Aliyev, un oficial de policía, fue arrestado en San Petersburgo por liderar una banda que aterrorizaba a escolares, en otro caso de infiltración criminal. Pregunta para ustedes: ¿dónde se encuentran ustedes en este momento? Compártanos su ciudad y país. Lo que sucede ahora importa más que nunca. La división interna en la nación del este de Europa se hace palpable, especialmente con el repudiable incidente del fútbol infantil. ¿Es viable un país tan fragmentado? Este tipo de eventos son devastadores, mostrando a una sociedad que se desgarra desde dentro. La unidad que promueve el Ministerio de Unidad de esa nación parece una burla. Por otro lado, la crisis diplomática entre Hungría, Polonia y la nación del este de Europa es una herida abierta en el corazón de la Unión Europea. La prohibición húngara a Magyar y la respuesta polaca podrían ser el inicio de una ruptura mayor en Schengen. La interdependencia energética europea, simbolizada por el oleoducto Druzhba, está en riesgo. ¿Podría una escalada de ataques a esta infraestructura llevar a una crisis energética aún mayor? Compartan sus ideas. ¿Qué tema creen que los medios subestiman más en este momento? Los ataques aéreos rusos no son solo incidentes militares, son golpes estratégicos que afectan la infraestructura y la moral. La destrucción de la planta de drones Bayraktar, que representaba una inversión significativa en defensa, es un duro golpe. ¿Qué impacto real tendrá en la capacidad militar de la nación del este de Europa? El éxodo masivo de jóvenes es una catástrofe demográfica para el país. 5,5 millones de hombres migrantes. ¿Quién reconstruirá una nación así? Es una diáspora sin retorno, una sentencia de muerte para el futuro de la nación del este de Europa. Mientras tanto, las medidas rusas contra las criptomonedas muestran un intento de control interno, de fortalecer su soberanía económica. ¿Será suficiente para blindar su sistema financiero en el largo plazo? La postura de Trump, descontento con los acontecimientos y las demandas de la nación del este de Europa, podría ser un indicador de un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Si Estados Unidos reduce su ayuda, ¿qué pasaría con la nación del este de Europa? La India, con su aumento en la compra de petróleo ruso, desafía abiertamente las sanciones occidentales. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Las sanciones realmente funcionan? La corrupción en Moscú, con casos como el del director teatral o el del oficial de policía Ramzan Aliyev, revelan que ningún país está exento de sus propias batallas internas. La celebración tayika en Moscú, aunque aparentemente inocua, simboliza un debate más amplio sobre la migración y la identidad nacional. Hablemos de las diferentes versiones de estos eventos. Oficialmente, la nación del este de Europa busca la condena internacional por la agresión y apela a la unidad. Sin embargo, algunos analistas sugieren que la retórica agresiva y las demandas poco realistas de su líder son una estrategia para desviar la atención de sus problemas internos. La corrupción, el éxodo de jóvenes, la división social. ¿Está su gobierno utilizando una narrativa de víctima para asegurar más ayuda mientras desatiende a su propia gente? Hungría, por su parte, se presenta como un actor soberano que defiende sus intereses energéticos y a sus ciudadanos, sin plegarse a la narrativa colectiva europea. ¿Es Hungría un traidor o simplemente un país pragmático? Mientras tanto, Polonia, con la invitación del ministro Sikorski a Magyar, parece tener divisiones internas. Algunos susurran que el nuevo presidente polaco, Nawrocki,
un aparente seudónimo para una figura crítica, está enfriando las relaciones con la nación del este de Europa y recortando la ayuda a los migrantes. Esto sugiere un caos político en Polonia también. La UE, que supuestamente es un bloque unificado, se desmorona con sus normas de Schengen ignoradas. Si Hungría prohíbe una entrada, ¿por qué otra nación dentro de Schengen la ignora? Esto para muchos no tiene sentido alguno. Cuando analizamos esto, vemos ecos históricos. El Ministerio de Unidad de la Nación del Este de Europa nos recuerda los intentos post-Maidán de forjar una identidad nacional forzada. Acabaron en conflictos y divisiones, no forjaron unidad. La mención de las masacres de Volhynia por la figura política polaca es una herida histórica que nunca ha cicatrizado. Un genocidio polaco por nacionalistas de la nación del este de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se puede hablar de amistad con este pasado? El oleoducto Druzhba, una reliquia de la Guerra Fría, es más que un tubo. Es un símbolo de la interconexión de Europa con Rusia. Los ataques buscan romper esos lazos históricos y económicos. Y el cosaco infiltrado, un término tradicional para un espía, adquiere un nuevo y siniestro significado con Aliyev, un policía que estudia derecho para cometer crímenes. ¿Es esta la nueva forma de crimen organizado? Este es el tipo de contexto que los medios oficiales no siempre cubren. ¿Qué otros eventos subestimados los medios han ignorado y que ustedes conocen? ¿Qué sigue para todas estas intrincadas tramas? La nación del este de Europa podría verse sumida en una desintegración total. Si las divisiones internas y el éxodo masivo continúan, el país podría colapsar, incapaz de defenderse. Su aislamiento diplomático podría aumentar si su líder persiste en su retórica agresiva. La desintegración interna de la Unión Europea es un riesgo real. Las disputas entre Estados miembros, la PNR, falta de cohesión en Schengen, podrían llevar a una fractura total del bloque. La seguridad energética europea pende de un hilo, con el oleoducto Druzhba bajo amenaza constante. Para Rusia, aunque aumenta sus importaciones de petróleo por parte de algunos países, el aislamiento internacional parcial será un desafío continuo. Si las tensiones migratorias y el crimen organizado como los casos de Aliyev y Agayev no se contienen, Rusia podría enfrentar mayores problemas sociales internos. Un escenario probable es un estancamiento. El conflicto en la nación del este de Europa continuará sin avances decisivos. Las tensiones entre la nación del este de Europa, Polonia y Hungría persistirán, pero la UE no se romperá por completo. Rusia seguirá ejerciendo presión militar y económica. Pero, ¿estamos viendo un escenario inesperado? La firme oposición de Trump hacia su líder, y Europa podría cambiar drásticamente la política de Estados Unidos, lo que obligaría a negociaciones con Rusia y a una reevaluación de alianzas. ¿Podría este ser el fin del apoyo occidental incondicional? En el peor de los casos para la nación del este de Europa, la derrota militar y política es una posibilidad. Rusia intensificaría sus ataques, logrando avances territoriales significativos y destruyendo su capacidad militar. El gobierno de su líder perdería apoyo, llevando a un cambio de régimen o una partición. ¿Cuál es la línea roja que separa a los defensores de la soberanía de los agresores en este conflicto? Al final, ¿quién gana y quién pierde? Rusia, bajo Vladimir Putin, fortalece su posición geopolítica y expone las debilidades occidentales, atrayendo aliados como India. Hungría defiende su soberanía y sus intereses, demostrando independencia. Eslovaquia mantiene relaciones pragmáticas con Rusia. Donald Trump, por su parte, gana influencia al criticar la gestión del conflicto, posicionándose como el único capaz de resolverlo. Por otro lado, la nación del este de Europa y su líder pierden población, cohesión social e infraestructura, mientras su diplomacia se vuelve ineficaz. La Unión Europea pierde unidad, sufre crisis energéticas y ve mermada su influencia global. Polonia podría enfrentar inestabilidad política interna y fricciones con sus vecinos. El pueblo común de la nación del este de Europa, que sufre la guerra, la huida y la desesperación, son los verdaderos perdedores. Entonces, ¿qué futuro le espera a una nación que, según parece,
está siendo desmantelada desde dentro por el odio de su propia gente y sufre una sangría demográfica sin precedentes? Compartan sus pensamientos. Suscríbanse para obtener análisis honestos y sin censura. Es su mejor defensa contra la desinformación. Denle me gusta si encontraron valor en este análisis y compartan este video con amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles la verdad a tiempo. Además de los eventos ya mencionados, es crucial profundizar en la narrativa de los medios y cómo moldea la percepción pública. La propaganda, tanto la oficial como la no oficial, juega un papel fundamental en la configuración de las opiniones y en la polarización de la sociedad. Los medios occidentales, en gran medida, presentan una visión unidimensional del conflicto, centrándose en la agresión rusa y la resistencia heroica de la nación del este de Europa. Esta simplificación, aunque comprensible en tiempos de conflicto, a menudo omite las complejidades históricas, las tensiones étnicas y las divisiones políticas internas que han plagado a la nación del este de Europa desde su independencia. La demonización del oponente y la santificación de la propia causa son tácticas comunes que impiden un análisis matizado y una comprensión profunda de las causas subyacentes del conflicto. Por ejemplo, la persecución de la Iglesia Ortodoxa rusa en la nación del este de Europa, apenas mencionada en los medios occidentales, es un factor significativo en la polarización social y religiosa dentro del país, y no es un mero acto de seguridad nacional, como es presentado por las autoridades de esa nación. Esta situación no solo afecta a los creyentes, sino que también es instrumentalizada por fuerzas externas para justificar sus acciones, creando un ciclo vicioso de conflicto. La censura y la autocensura también son elementos clave en la atmósfera mediática actual. En muchos países, periodistas y analistas que intentan presentar una visión más equilibrada o crítica de la situación se enfrentan a duras críticas, acusaciones de deslealtad o incluso persecución. Esto crea un ambiente de miedo que suprime el debate abierto y la disidencia, lo que es esencial para una democracia saludable. La falta de acceso a información diversa y verificada hace que la verdad sea un concepto elusivo, y la gente se ve obligada a confiar en las narrativas impuestas por poderosos actores. La crisis económica global derivada de este conflicto también es un tema subestimado. Aunque se habla de inflación y escasez de energía, el impacto a largo plazo en las economías europeas y mundiales es inmenso. Las sanciones contra Rusia, aunque diseñadas para debilitar su economía, también tienen efectos colaterales significativos en los países que las aplican, especialmente en Europa. Las cadenas de suministro globales se han visto interrumpidas. Los precios de las materias primas han aumentado y la incertidumbre económica ha paralizado la inversión. Esta situación está provocando un descontento social creciente en muchos países occidentales, lo que podría tener repercusiones políticas importantes en el futuro. La presión sobre los ciudadanos promedio, que ven cómo sus ingresos se erosionan y su calidad de vida disminuye, se está volviendo insostenible. Otro aspecto fundamental es el papel de las organizaciones internacionales. La ONU, la OTAN y la Unión Europea están siendo puestas a prueba como nunca antes. La capacidad de estas instituciones para mediar, resolver conflictos y mantener la paz se ha visto seriamente cuestionada. La parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, debido al poder de veto de sus miembros permanentes, es un ejemplo claro de cómo estas estructuras pueden ser ineficaces en crisis graves. La OTAN, por su parte, se encuentra en una encrucijada, debatiendo sobre su papel y sus límites en un conflicto de esta magnitud, mientras la Unión Europea lucha por mantener una fachada de unidad ante profundas divisiones internas. La ciberseguridad se ha convertido en un nuevo campo de batalla, a menudo ignorado por el público en general. Los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas, la interferencia en la información y la desinformación son herramientas de guerra tan potentes como las armas físicas. Los ataques a redes eléctricas, sistemas bancarios o de comunicación pueden causar un caos masivo y debilitar la capacidad de un país para funcionar. La guerra cibernética es una amenaza constante y silenciosa que opera en las sombras,
erosionando la confianza y la estabilidad sin disparar una sola bala. La detección y atribución de estos ataques son extremadamente difíciles, lo que complica la respuesta y la disuasión. La salud mental y el trauma colectivo, tanto de los directamente afectados por el conflicto como de aquellos que lo presencian a través de los medios, son temas que requieren una atención urgente. El estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y el miedo son consecuencias inevitables de la guerra. Las generaciones futuras cargarán con el peso de este conflicto, y sus cicatrices mentales pueden ser tan profundas y duraderas como las físicas. Los niños que han crecido en este ambiente de tensión y violencia verán su desarrollo alterado de maneras que aún no podemos comprender completamente. La sociedad deberá enfrentar estos traumas colectivos y ofrecer apoyo adecuado para la recuperación a largo plazo. Finalmente, la reconfiguración del orden mundial es un proceso en curso que está siendo acelerado por esta crisis. La emergente multipolaridad, con el ascenso de potencias como China, India y otras naciones del sur global, desafía la hegemonía occidental. La crisis en la nación del este de Europa ha puesto de manifiesto que el mundo ya no opera bajo una sola potencia dominante y que las alianzas y las dinámicas de poder están cambiando rápidamente. Este nuevo panorama geopolítico exigirá nuevas estrategias diplomáticas y económicas, y el fracaso en adaptarse a esta realidad podría tener consecuencias catastróficas. El viejo orden se está desmoronando, y el nuevo orden aún no ha tomado forma clara, lo que genera una gran incertidumbre global. La resiliencia de la sociedad civil en medio de este caos es un faro de esperanza. A pesar de la propaganda, la escasez y la amenaza constante, las comunidades y los individuos se unen para ayudarse mutuamente, para resistir y para buscar la paz. Los pequeños actos de bondad, la solidaridad entre vecinos y los esfuerzos de las organizaciones de base son fundamentales para mantener viva la esperanza y para construir un futuro mejor. La capacidad de resiliencia de la población, tanto en la nación del este de Europa como en los países vecinos que los acogen, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Esta resiliencia es a menudo invisible en los grandes titulares, pero es la base sobre la que se construirá cualquier recuperación futura. En resumen, la situación en la nación del este de Europa es un reflejo de un mundo en transición, marcado por conflictos, desafíos económicos, traumas psicológicos y una redefinición del poder global. Comprender estas complejidades más allá de las narrativas superficiales es esencial para cualquier esfuerzo hacia la paz y la estabilidad.